Hola, hola, mis queridos amantes del séptimo arte y las historias que nos roban el aliento. Un abrazo gigante y bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón de análisis y pasión por el entretenimiento. Hoy el aire en nuestro canal está cargado de esa energía eléctrica que solo los grandes acontecimientos de la farándula pueden generar. Hemos estado revisando, analizando y francamente flipando con un momento que ha sacudido los cimientos de la comunidad de fans, dejando a muchos con la boca abierta, los ojos como platos y los dedos temblando sobre el teclado. El título lo dice todo y creedme, la realidad superó cualquier expectativa. Ande sorprendió a Kerem, silencio total tras su voz en vivo. Y sí, la tensión se podía sentir en el ambiente y el asombro fue, sin lugar a dudas, palpable. En este vídeo, nos sumergiremos hasta el tuétano en todo lo que aconteció. Vamos a desglosar cada detalle, a diseccionar las reacciones, a especular sin piedad sobre las miles de implicaciones que este suceso podría acarrear, y sobre todo, vamos a revivir ese instante mágico y electrizante que dejó a Kerem Bürsin, nuestro queridísimo protagonista, completamente mudo, paralizado por la sorpresa y la emoción. Sabemos que muchos de ustedes son fans acérrimos, devotos seguidores de la pareja Hande Anderzel y Kerem Bürsin, y este evento se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los temas más candentes y comentados de las últimas semanas. Así que si por alguna extraña razón aún no formas parte de nuestra creciente familia, te invito cordialmente a que presiones ese botón de asterisco suscribir ahora mismo y actives la asterisco campanita de notificaciones. Te prometemos mantenerte al día con todo lo que acontece en el vertiginoso mundo del espectáculo, con análisis profundos y pasiones desatadas. Ahora, sin más preámbulos, sin rodeos, sin dilación, adentrémonos de lleno en el fascinante, misterioso y cargado de significado mundo de Ande sorprendió a Kerem, silencio total tras su voz en vivo. Imaginen la escena, mis estimados espectadores. Un evento, una reunión, una velada que por sí sola, ya concentraba un sinfín de expectativas. Pero lo que estaba a punto de suceder trascendería cualquier previsión, cualquier cálculo, cualquier rumor de pasillo. Allí estaba Anderzel, la actriz talentosa, carismática, magnética, que conocemos y adoramos por sus interpretaciones memorables. Y a su lado, o quizás a escasos metros, se encontraba Kerem Bürsin, nuestro idolatrado actor, poseedor de esa mirada que desarma y de esa presencia que cautiva. La atmósfera estaba cargada, impregnada de esa familiar energía que irradian cuando están cerca, una energía que sus fans captan y amplifican con cada gesto, con cada mirada compartida. Había cámaras, sí, pero no eran solo cámaras, eran ojos ávidos, puntos de luz que buscaban capturar cada instante. Había público, un murmullo expectante y esa palpable anticipación que solo dos estrellas de su calibre, dos figuras que han logrado conquistar millones de corazones, pueden generar. Pero entonces ocurrió lo inesperado. En medio de conversaciones, quizás de risas compartidas, de ese murmullo constante y vibrante que acompaña a cualquier evento público, en un momento que parecía de calma aparente, Ande decidió dar un paso al frente, un paso que cambiaría la dinámica de la noche. Tomó el micrófono o quizás se acercó a uno estratégicamente ubicado, y se preparó para hablar. Y no solo hablar. No. Señoras y señores, Anderzel se preparó para cantar. Sí, han oído bien. Para cantar en vivo. Y no cualquier canción, no una melodía cualquiera. Hablamos de una pieza que, ya sea por su letra profunda, por su melodía evocadora, o quizás por la pura simplicidad y la desgarradora honestidad de su interpretación, resonó de una manera que dejó a todos sin aliento, pero de una forma muy particular. La sorpresa, mis queridos amigos, no radicó únicamente en el hecho de que Anderzel decidiera tomar el micrófono y cantar. Sabemos, o al menos intuimos, que posee una voz hermosa, una voz que hemos tenido el placer de escuchar en fragmentos, en ocasiones especiales, en entrevistas fugaces, y que siempre nos deja con ese dulce anhelo de escuchar más. La verdadera sorpresa a la que generó ese silencio total, que titula nuestro vídeo y que ha encendido las redes, fue la intensidad, la emoción cruda, la vulnerabilidad desbordante que proyectó en su actuación. Fue como si ante los ojos de todos, pero de una manera especialmente dirigida, abriera una parte de sí misma que rara vez muestra al público de esta forma tan expuesta y sincera. Y allí estaba Kerem a unos metros, o quizás lo suficientemente cerca como para sentir la vibración de cada nota, con los ojos puestos en ella, escuchando cada nota, cada palabra, cada respiro. Y la reacción de Kerem, ahí está la clave de bóveda de todo este fenómeno. El título lo describe a la perfección, silencio total. No fue una APL. Auso inmediato,
No fue un grito de euforia descontrolada. Fue un instante, quizás solo un par de segundos, pero que parecieron una eternidad en el tiempo subjetivo de quien lo presenció, en los que Kerem Bürsin simplemente se quedó inmóvil. Paralizado. Con una expresión que miles de fans, y nosotros entre ellos, hemos interpretado como asombro puro, admiración profunda, quizás incluso un ligero shock ante lo que estaba presenciando. Sus ojos, esos ojos expresivos y profundos que tanto amamos, parecían clavados en Ande, absorbiendo cada detalle, procesando la belleza de su voz, la fuerza de su interpretación, la honestidad de su alma expuesta. Fue un momento de pura conexión, de ser testigo privilegiado de algo íntimo, poderoso y para muchos, profundamente significativo. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. La comunidad Hanke, ese ejército de fans leales y apasionados, se volvió loca. Los vídeos de ese momento, capturados desde múltiples ángulos, se viralizaron en cuestión de minutos, convirtiéndose en la moneda de cambio digital de la noche. Se crearon memes ingeniosos, se compartieron capturas de pantalla que congelaban la expresión de Kerem, y cada suspiro, cada parpadeo, cada mirada de Kerem fue analizada al milímetro como si de un código secreto se tratara. ¿Qué estaba pensando en ese instante? ¿Qué emociones cruzaron su mente y su corazón al escuchar a Ande cantar con esa entrega, con esa pasión? Las teorías volaron como bandadas de pájaros. Algunos afirmaban que estaba conmovido hasta las lágrimas, que veía en ella no solo a una colega, sino a un ser extraordinario. Otros, con un enfoque más pragmático pero igualmente admirativo, decían que estaba impresionado por su talento vocal y su valentía artística. Y luego estaban los más románticos, aquellos que alimentan la llama de la esperanza, quienes aseguraban que simplemente estaba profundamente enamorado y veía en ella la encarnación de la perfección. Pero vayamos más allá del fervor de las redes. Analicemos fríamente la interpretación de Ande. La canción elegida, el momento exacto en que decidió hacerlo, la forma en que se entregó por completo. Es evidente que no fue una actuación improvisada en el sentido de que no hubiera una mínima preparación o una intención detrás. Sin embargo, la espontaneidad con la que se lanzó, la valentía de exponerse de esa manera ante tantas personas, y sobre todo, ante la mirada de Kerem, habla de un confianza y una seguridad que solo se construyen cuando uno se siente verdaderamente cómodo, querido, y quizás, seguro de que su mensaje, su arte, será recibido con apertura y entendimiento. Su voz, cargada de matices, transmitió una gama de emociones que rara vez se escuchan en un escenario público, a menos que el intérprete esté dispuesto a desnudarse emocionalmente. Y ahora, volvamos al misterio del silencio de Kerem. ¿Qué significó realmente? En el vertiginoso y a menudo ruidoso mundo del espectáculo, un silencio puede decir mucho más que 1000 palabras. Piénsenlo bien. En un evento lleno de ruido ambiental, de aplausos programados, de exclamaciones efusivas, el hecho de que él, un actor y una figura pública acostumbrada a captar la atención y a expresar emociones, se quedara paralizado, demuestra la magnitud del impacto que la actuación de Ande tuvo en él. Podría ser admiración pura y dura por su talento vocal, un reconocimiento genuino de una habilidad que quizás no conocía en esa magnitud. Podría ser la sorpresa genuina de ver a Ande en una faceta tan intensa y conmovedora, una faceta que iba más allá de sus personajes o de su imagen pública habitual. Hoy esto es lo que muchos de ustedes esperan y lo que alimenta las teorías más apasionadas, podría ser una profunda conexión emocional que trasciende la amistad o el compañerismo profesional. Recordemos, y es imposible obviar este punto, que Ande y Kerem comparten una historia. Una conexión que ha sido objeto de innumerables especulaciones, de deseos fervientes por parte de sus seguidores, de una química innegable que traspasa la pantalla. Han trabajado juntos, han compartido escenas que han hecho suspirar a millones, y esa chispa, esa complicidad, ha sido un motor constante para la imaginación del público. Por eso cualquier interacción, cualquier gesto, cualquier momento compartido entre ellos adquiere una dimensión especial, un significado amplificado para sus fans. Y este momento, este silencio total, se convirtió instantáneamente en un tesoro para la comunidad Hanke, un símbolo de la profundidad de su vínculo. Es importante también considerar el contexto del evento. ¿Fue una reunión casual entre amigos? ¿Una fiesta privada donde las emociones fluyen con más libertad? ¿O una aparición pública en un evento relacionado con su trabajo, donde las cámaras y el público añaden una capa adicional de presión y escrutinio?
Cada escenario podría añadir matices significati. Vos a la interpretación de Ande y a la reacción de Kerem. Si fue en un entorno más íntimo, la vulnerabilidad de Ande podría ser aún más pronunciada y su audacia, más conmovedora. Si fue en un escenario público, su decisión de cantar y su entrega total serían aún más dignas de elogio y de análisis. Hemos pasado horas revisando vídeos y analizando fotos hasta el cansancio. Y en cada imagen, en cada frame, la expresión de Kerem es la que capta nuestra atención de forma inmediata. Un semblante serio, sí, pero no de desagrado o incomodidad, sino de asterisco concentración absoluta, de absorción total. Como si estuviera asimilando no solo la melodía y las palabras de la canción, sino el sentimiento puro y crudo que Ande estaba transmitiendo. Es ese tipo de momentos, esos instantes de autenticidad despojada, los que alimentan la imaginación, las esperanzas y las fantasías de los fans. La habilidad de Ande Erçel para generar emociones en el público no es algo nuevo, por supuesto. La hemos visto brillar en cada uno de sus roles, cautivándonos con su talento actoral. Pero escucharla cantar con esa pasión desbordante, con esa entrega total, fue algo diferente. Fue una asterisco manifestación artística pura y cruda, una forma de expresión que tocó una fibra sensible, no solo en Kerem, sino en todos los que tuvimos la suerte de presenciarlo, aunque fuera a través de la distancia de una pantalla. Y el silencio total de Kerem Bürsin se convirtió, de la noche a la mañana, en el epítome de la sorpresa y la admiración. En un mundo donde siempre hay algo que decir, algo que comentar, algo que aplaudir ruidosamente, el hecho de que él, ante la voz en vivo de Ande, se quedara sin palabras, conmovido hasta la inmovilidad, dice mucho, muchísimo. Significa que fue algo verdaderamente impactante, algo que lo dejó literal y figuradamente sin aliento. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Es este un indicio de algo más profundo, de una evolución en su conexión? Los fans esperan, sueñan, especulan y es completamente natural, cuando dos personas irradian tanta carisma, tanta conexión, y tienen una historia tan rica y seguida por el público. Pero lo que es absolutamente innegable, lo que podemos afirmar con certeza, es que este momento ha dejado una asterisco marca imborrable en sus trayectorias y en la memoria de sus seguidores. Ande demostró una vez más su asterisco inmensa versatilidad y su talento multifacético asterisco, y Kerem fue el afortunado y privilegiado testigo de esa explosión artística, de ese instante de pura magia. Hemos pasado juntos por un momento cargado de emoción, de talento deslumbrante y de esa chispa inconfundible que solo estrellas de la magnitud de Ande y Kerem pueden encender. Hemos analizado la sorpresa, el silencio y la conexión palpable que se vivió en ese instante. Lo que queda en nuestra memoria, lo que perdura, es la imagen de Ande entregada por completo a su canción, y la de Kerem, inmóvil, conmovido, procesando la magia de ese momento. Ha sido un recordatorio poderoso de que incluso en el vertiginoso y a veces artificial mundo del espectáculo, los momentos más genuinos, los más sorprendentes, son los que realmente perduran y los que nos conmueven hasta lo más profundo. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por este fascinante y emocionante evento. En resumen, hemos desgranado cómo Ande Erçel, con una interpretación vocal en vivo completamente inesperada y desbordante de emoción, logró cautivar por completo a Kerem Bürsin, dejándolo en un estado de silencio total, de asombro y admiración genuina. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esa enigmática reacción, la explosión viral en las redes sociales, y el significado profundo que este momento tiene para los incontables fans de ambos. Ha sido un instante que ha puesto de manifiesto, una vez más, el inmenso talento de Ande y la conexión especial, magnética, que existe entre ella y Kerem, alimentando aún más las esperanzas, la admiración y el amor de su fiel comunidad. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis tan apasionado. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos investigando, analizando y sobre todo, reviviendo este momento tan especial para prepararlo para ustedes. Me encantaría leer sus opiniones sobre este instante que ha dado tanto que hablar. ¿Qué creen ustedes que pasó por la mente de Kerem en ese preciso instante? ¿Cuál fue su reacción favorita al ver los vídeos de este momento? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, entretenido y sobre todo, si les ha hecho sentir algo, no olviden darle un asterisco gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son apasionados seguidores de Ande y Kerem.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les pido nuevamente con toda la humildad y el entusiasmo del mundo, que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir creando, a seguir buscando historias que nos muevan y nos hagan sentir. Hasta la próxima aventura de entretenimiento, mis queridos seguidores. Que la magia del cine y las series los acompañe siempre. Hasta pronto.